Bienvenidos, chicos y chicas, a esta secuencia de vídeos en las cuales vamos a hablar sobre la red de redes, sobre Internet. Eh, una de las mayores revoluciones que tuvimos a finales del siglo XX y que por supuesto tenemos en el siglo XXI es la comunicación, el intercambio de información que tenemos en la red gracias a Internet en este caso. Bueno, pues en esta serie de vídeos, ¿vale? Vamos a profundizar un poco más en qué es Internet, qué partes tiene, qué elementos lo componen y a partir de ahí, bueno, pues qué podemos hacer, qué nos ofrece, de dónde venimos, veremos también un poquito de lo que es la historia de Internet y hacia dónde va el futuro, ¿vale? Siempre nos gusta imaginar un poco hacia dónde va el futuro. Lógicamente hace 20 años nadie se podía imaginar dónde estamos. Bueno, hoy en día podemos intentar intuir un poco dónde nos encontraremos dentro de unos años. Bueno, pues lo primero es preguntarnos qué es Internet, ¿vale? Bueno, pues Internet no deja de ser una red mundial de comunicación entre dispositivos digitales, ¿vale? Es el conjunto de redes y subredes y de equipos interconectados entre sí, ¿vale? Pues mediante la fibra óptica, mediante la DSL, mediante el 4G o el 5G, mediante vía satélite, es decir, todas esas, hay unas cuantas, muchos tipos de conexión, ¿vale? De esos elementos, de esos dispositivos, y todos ellos, ¿vale? Conectados entre sí, es lo que nosotros llamamos Internet. Es decir, esa red de redes, esa World Wide Web, ¿vale? Esa red, o sea, telaraña mundial, ¿vale? Esa red de araña mundial, ¿vale? Que si lo viéramos todas las conexiones esas que hay en una esfera, en el globo terráqueo, ¿vale? Pues sí que veríamos un poco que se parecería a una tela de araña, ¿vale? ¿Qué conectamos? Pues de todo. Podemos conectar ordenadores, smartphones, tabletas, televisores, cámaras, automóviles, perdón, frigoríficos, cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Hoy en día casi todos los dispositivos que tenemos tienen un pequeño ordenador y con una pequeña wifi pues se pueden conectar al router de casa y a partir de ahí ya salen a internet. Con lo cual son todos y cada uno de los dispositivos que podemos conectar. ¿Qué protocolo usa Internet? Claro, nosotros cuando salimos a la calle, ¿vale? Al final, no, si nos para un policía, pues nosotros nos identificaríamos con nuestro DNI de forma única, ¿vale? Por si sucediera algo en la calle, pues saber dónde estamos, dónde no estamos, los que nos puedan ayudar, informar a nuestros padres, por ejemplo, o a nuestros hijos. El protocolo de Internet, ¿vale? O IP, ¿vale? Se definió para qué? Para que cada dispositivo que se conectara a Internet tuviese una dirección única, es decir, estuviese perfectamente identificado, bien como emisor de información, bien como receptor de información, ¿vale? Y además esa IP, ¿vale? Tiene que ser única, porque si tenemos, pasa como con el DNI, si tuviéramos dos personas el mismo DNI, una comete una infracción y la otra no, ¿a por cuál de las dos van? ¿Vale? Bueno, pues un poco es eso, saber esta dirección IP lo que permite, o lo que va a permitir, bueno, pues es rastrear, no siempre porque haya delitos, bueno, pero lo que sí que nos va a permitir es tener una identificación única. Por ejemplo, para acceder a muchos sitios, a muchos servidores en Internet, te tienes que identificar. ¿Y cómo te vas a identificar? Con una IP de equipo. Tienes una IP fija, ¿vale? Aunque ya hablaremos de ello. Nosotros normalmente cuando nos conectamos a Internet, con los routers que tenemos, solemos tener una IP variable. Bueno, pues esta IP se trata de un numerito, como ese que veis ahí, ¿vale? Formado por un número binario de 32 bits, ¿vale? Es segmentado en 4 grupos, ¿vale? Normalmente, ¿vale? Pues se suele usar su representación decimal, como veis ahí, ¿vale? Son 4 bloques de 3 números cada uno. No siempre se usan todos los números. En un caso se identifica la red y en otro se identifica el equipo dentro de una determinada red, ¿vale? Con lo cual así queda determinado de forma única todo ordenador, ¿vale? Que tengamos dentro de una red. Claro, al final luego, cuando nosotros salimos a Internet, veremos un poco luego cómo, ¿vale? Aunque ya tenéis claro que va a ser a través de los navegadores. Nosotros cuando queremos acceder a un determinado servicio o a una determinada información o a una determinada página, no tecleamos su IP. Claro, porque si tuviéramos que aprendernos la IP de todos los sitios donde tenemos que acceder, pues sería bastante complicado. ¿Para ello qué es lo que se usa? Bueno, pues se usan los nombres de dominio. Esos nombres de dominio lo que hacen es tener una equivalencia, el nombre de dominio con una IP. Con lo cual, yo cuando ponga en mi navegador, ¿vale? Pues por ejemplo, en nuestro caso, imaginaros la página web del colegio, San José Emilio Ferrari.salesianas.org. Nosotros
no sabemos en qué servidor está guardado ni qué IP hay detrás de esa página, pero nosotros con poner esa cadena, ¿vale?, de letras y de signos de puntuación, cuando accedamos a Internet, los servidores ya van a saber dónde queremos ir, con lo cual van a buscar en qué servidor está alojada las páginas de la página web del colegio, por ejemplo, en este caso, y nos van a redirigir perfectamente y nos van a devolver toda la información que necesitamos para componer esa página. Ese nombre, aunque parece que es todo igual, digamos que está dividido en dos partes. Una primera parte que es el dominio de primer nivel. ¿Qué es eso del dominio del primer nivel? Pues son las 3 o las 2 letras finales. En este caso nosotros, por ejemplo, en el dominio del colegio tenemos .org. Los más populares en España, org, .net, .es, .com. Lo que nos va a indicar normalmente, dependiendo de la página, qué función tenga, pues normalmente va a tener un dominio de primer nivel diferente o no, ¿vale? Dominio de primer nivel o TLD, Top Level Domain, en inglés. Normalmente aquí casi todos los nombrecitos, como podéis imaginar, pues están en inglés. Y luego tendremos ya lo que es el nombre en sí, digamos, de nuestra página, que será el dominio de segundo nivel. ¿Cómo lo contrato? Claro, porque esto pongo yo el que yo quiero. Claro, nosotros en el colegio dijimos, venga, pues ponemos este, como podríamos haber puesto otro, podríamos haber puesto Colegio San José, pues podemos poner el nombre que queramos siempre y cuando esté libre, claro. Y todo, el contratar un dominio no es gratuito, ¿vale? Hay empresas que se dedican, ¿vale? Es decir, como os ponen ahí, a través de la agencia IANA, se autoriza al gobierno a gestionar, por ejemplo, en este caso, los dominios .es, ¿vale? En este caso, el gobierno autoriza a agentes registradores para comercializar estos dominios. El dominio no es gratuito, ¿vale? Tú tienes que contratar, ¿vale?, ese dominio con una de las empresas reguladoras que están registradas, que tienen autorización para hacerlo, y tú contratas ese nombre de dominio. Una vez que tienes contratado el nombre de dominio, ya nadie te lo puede quitar. ¿De acuerdo? Ojo, cuando nosotros, si alguna vez vais o tenéis pensado diseñar una página web y ponerla en marcha, tenéis al menos dos gastos. Uno que es el nombre de dominio, que es este, y otro que es el espacio en un servidor, ¿vale?, que esté conectado a Internet. Y ojo, que tengáis equivalencia entre IP y nombre de dominio para que se puedan alojar todas vuestras páginas. Con lo cual, Internet, todos esos equipos interconectados entre sí. Cada vez que yo me conecto a Internet tengo una IP para que me identifica. Y cuando yo voy a acceder a una determinada página, como elemento de Internet tiene una IP que yo desconozco, pero que me traducen en un nombre que yo sí que voy a recordar, por ejemplo, en este caso, el nombre del colegio. Bueno, pues eso es un poco, a grosso modo, cómo damos los primeros pasos cuando vamos a acceder a Internet. Claro, todo esto, cuando salimos a Internet, no salimos de cualquier manera. Si cada uno nos conectáramos, ¿vale?, de una determinada manera en Internet, pues sería un caos. No nos entenderíamos. Si yo salgo a la calle y una persona habla en inglés, otra en chino, otra en ruso, otra en español, otra en francés, otra en alemán, otra en italiano, pues se monta un guirigay que no nos vamos a entender. Lógicamente tenemos que tener un protocolo, es decir, cuando salgamos tenemos que intentar todos al menos unas reglas básicas, ¿vale?, para poder entendernos y poder comunicarnos. De ahí que el protocolo, ¿vale?, un determinado protocolo, el que sea, ¿vale?, es un conjunto de reglas, ¿vale? En este caso, para salir a Internet, es un conjunto de reglas, ¿vale?, que van a emplear los equipos, ¿vale?, informáticos para gestionar ese envío y esa recepción de información. Cuando yo pido a un servidor acceder a una determinada página, esa página me va a volver a mi navegador y todo ese intercambio de información, ¿vale?, lo que va a tener es un protocolo de comunicación para que se entienda mi ordenador con el servidor a que le piden la información, ¿vale? En este caso, esta estructura, ¿vale?, se basa en el modelo cliente-servidor. ¿Y qué es eso del modelo cliente-servidor? Bueno, pues yo, cliente, ¿vale?, lo que hago es una solicitud, ¿vale?, de información a un determinado dispositivo en Internet. Normalmente al servidor donde estoy yo conectado, ¿vale?, de mi empresa que me provee los servicios. Ese servidor ya se va a encargar de buscar la información que yo quiero. Y a partir de ahí el servidor me va a devolver la aplicación, ¿vale? ¿A quién? Al cliente. Es decir, la comunicación se basa en el modelo cliente-servidor. Un dispositivo requiere información a otro y éste le devuelve la información al cliente que la ha solicitado. Hombre,
Es bastante sencillo, ¿vale? Pero que sepáis que la comunicación Internet se basa en este protocolo. Claro, los protocolos, hay infinidad de protocolos. Dependiendo de qué vayamos a hacer, tendremos unos protocolos otros. En este caso, a grandes rasgos, una de las clasificaciones que podemos tener será de estándar abierto y de estándar cerrado. Por ejemplo, aplicaciones que se comunican mediante protocolo de uso público y gratuito son de estándar abierto. Por ejemplo, los navegadores cuando salimos a Internet usan el protocolo HTTP o el HTTPS, ¿vale? Que es el que nos garantiza un poco la seguridad. Pues eso es un protocolo de estándar abierto. Cerrado, las aplicaciones se comunican mediante estos protocolos, solo son accesibles a usuarios de las mismas. Por ejemplo, WhatsApp. Yo me puedo comunicar con WhatsApp con un protocolo interno que tiene WhatsApp, pero yo y la persona a la que yo quiero o con la que yo quiero comunicarme tienen que tener instalado ese programa. Eso sí, ya establecen un protocolo donde se encripta la información, es seguro, etcétera, ¿vale? Pero no es que uno sea más seguro que el otro, pero en un caso es abierto, cualquiera puede acceder, en otro tengo que tener, ¿vale?, las aplicaciones destinadas para esa comunicación. Y realmente la gran pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer en Internet? Esta pregunta hace al principio, en los años 90, cuando empieza ya a generalizarse, ¿no?, en las casas, en los hogares, Internet, esa es una de las grandes preguntas. ¿Pero qué hacemos? Porque ya veremos un poco cuando repasemos la historia de Internet que las primeras páginas grandes cosas no podíamos hacer. Claro, hoy en día podemos hacer un montón de cosas. Seguro que si hicierais una lista con todas las cosas que hacéis muchas y seguro que algunas se os quedan porque ya las hacemos de forma casi automática. Accedemos a páginas, enviamos y recibimos correos, accedemos hoy en día a plataformas de educación, compartimos información, es decir, hacemos un montón de cosas. Bueno, pues vamos a repasar algunas de las que hay. Seguramente dentro de estas, que son unas cuantas que vamos a repasar, seguramente se nos haya quedado alguna, pero por lo menos que lo tengamos claro. Los servicios web, ¿vale? Es decir, accedemos a Internet, es decir, accedemos a Internet, a páginas web, ¿vale? Podemos transferir archivos, ¿vale? Por ejemplo, con el protocolo FTP. Es decir, el protocolo FTP sobre todo lo que hace es subir y bajar archivos de los servidores. Nosotros normalmente eso no lo solemos hacer. Si tuviéramos una página web, ¿vale?, pues sí lo podríamos hacer. Usamos el correo electrónico, ¿vale? Podemos usar el correo del colegio, el de Gmail. Tenemos posiblemente al menos tengáis seguramente al menos 2 o 3 correos y para ello, para enviar y recibir mensajes, os tenéis que conectar a Internet. Intercambio de archivos entre iguales. Podéis compartir archivos, por ejemplo, el que tengáis en la nube. Podéis sincronizar archivos. Podéis tener vuestras carpetas de los Drive, del OneDrive, del Google Drive, del que sea, la podéis tener sincronizada bien en otro equipo. O sea, por ejemplo, viene en vuestro ordenador de casa, viene entre varios equipos. Podéis acceder a tener servicios de control remoto. Cuando trabajéis en empresas, posiblemente tengan esta posibilidad, bueno, pues para distribuir, por ejemplo, paquetes de programas, hacer actualizaciones, infinidad de cosas. Mensajería instantánea, por supuesto, tanto de voz como de texto, cuidado. Streaming, vídeos, YouTube, por ejemplo. Servicios de información geográfica, Google Maps, callejeros, Google Maps. Fijaros que no he dicho todavía que estemos usando un ordenador. Todos estos servicios están disponibles en cualquier dispositivo que nos conectemos a Internet. El correo, la mensajería instantánea, el Google Maps, no los vamos a usar prioritariamente seguramente con un ordenador, lo usaremos con nuestro teléfono móvil. Con lo cual, cuidado, todos estos servicios los vamos a tener en función del dispositivo que usemos. El dispositivo nos va a permitir ser más rápidos, que la aplicación esté más preparada mejor para un determinado dispositivo que para otro, pero el dispositivo no me va a limitar lo que yo pueda hacer o no en Internet. Y para hacer todo eso, eso sí, ¿qué necesito? Me da igual también el dispositivo que yo esté usando, necesito un navegador. ¿Un navegador qué es? Pues es el programa que me permite la conexión con las páginas web. Estos pueden estar instalados en el programa o bien formar parte del sistema operativo. Aquí siempre cuando oigáis las noticias pues siempre hay mucho lío porque por ejemplo Microsoft ya integra su propio sistema, su propio navegador, entonces, y es predominante en su sistema operativo, la ley de la competencia, bueno. ¿Qué navegadores? Pues lo que estáis pensando, el Explorer, en este caso ya el Edge, que es el que tiene Microsoft, el Google, Safari, Firefox, cualquier navegador.
Normalmente cada dispositivo, incluso cada sistema operativo, ¿vale? Pues va a estar predeterminado a usar uno de ellos. Ni mejores ni peores, cada uno tiene sus ventajas y tienen sus inconvenientes. Usar siempre el que os recomiende la página web que vais a usar, porque no todos los navegadores reaccionan de igual forma ante las mismas páginas web, aunque os parezca increíble. Depende de con qué navegador entres, puede que una página haga cosas diferentes, no muy diferentes, porque si no, no estaría bien diseñada. Ya lo veremos en algún tema más adelante. Pero podéis usar el que queráis, porque en principio se tienen que visualizar de la misma manera. Ojo, y no confundir con otro concepto que hoy en día está muy extendido, que son los buscadores. Claro, en el caso de, por ejemplo, de Google, que lo tiene todo integrado, pues parece que Chrome y Google es lo mismo, pero no es lo mismo. Chrome es el buscador Google es una gran empresa que empezó como un buscador, ahora ya tiene de todo, pero cuidado, un buscador no es un navegador. Un buscador es un programa que localiza páginas web. Normalmente nosotros lo primero que arrancamos en un navegador es un buscador. Puede ser pues cualquiera de los que tenéis ahí. Google, Yahoo, Bing, cualquiera de ellos. Hay muchos. Lógicamente el más usado es Google, pero hay otros más, ¿vale? ¿Por qué Google se ha hecho con casi todo el mercado? Bueno, porque el motor de búsqueda que tiene de esas páginas, la manera de presentarlas, la manera de buscar la información que yo quiero, pues la verdad que es bastante potente y bastante mejor que otras. Y se ha especializado bastante bien. Pero a ver, son dos conceptos diferentes. Los navegadores, ojo, programa que me permite, ¿vale? La conexión o sea, navegar por internet, es decir, acceder a las páginas web y visualizarlas, ¿vale? Y los buscadores son lo que una vez yo tengo mi navegador y accedo a internet, me permite programas que me permiten buscar esa información. Realmente los buscadores son inmensas bases de datos. Recordad que ya hemos tenido un tutorial sobre bases de datos. Son inmensas bases de datos donde tienen almacenada la información de las páginas. Claro, si yo en un buscador pongo algo y se tendría que poner recorrer a buscar todas las páginas de internet, sería interminable. Pero bueno, tienen una serie de algoritmos donde ellos más o menos de vez en cuando barren la red, van cogiendo información de las páginas y así la almacenan y así son muchísimo más rápidos y mucho más eficaces. Los navegadores, esta palabrita, la URL, que alguna vez habéis oído, acceden a esas páginas a través de esta dirección, la dirección URL. Como de costumbre, es un protocolo, como ya hemos visto, y este protocolo está formado por el protocolo que tiene, en este caso, si vamos a acceder a una página HTTPS, ¿vale? Después vendría el nombre de dominio, en el caso que os he puesto en este ejemplo, pues una página de nuestra página web de San José Emilio Ferrari Salesianas.org, es decir, llegaría hasta aquí, todo esto sería, este sería el protocolo, todo esto que aquí estoy señalando con el puntero sería el nombre de dominio, y a partir de aquí, ¿vale? En muchos casos, cuando nos dan una página de internet, es muy probable que nos den un poquito más. Pues esa es la dirección dentro del árbol de carpetas que hay en el servidor donde estén las diferentes páginas de nuestro, por ejemplo, en este caso, nuestro colegio, donde está exactamente el documento. En este caso, pues es un documento PDF, es un documento que si pincháis en esta ruta os va a llevar a este documento, que es el documento del proyecto educativo. Y accederíais a este documento que tenemos dentro de nuestra página. Si os doy directamente este enlace, iríais directamente a este documento. Si no, pues tendríais que buscarlo dentro de la página del colegio. Claro, muchos de los servicios que acabamos de ver, en un principio, normalmente había que instalar un programa en el ordenador. Necesitaba una aplicación de escritorio, es decir, instalar algo en nuestro ordenador para poder usarla. Por ejemplo, los correos electrónicos, los gestores de correos electrónicos, al principio era muy típico que te instalaras una aplicación de escritorio para poder gestionar tu correo. Hoy en día también existe, lo que pasa que ya está bastante en desuso y ya casi todos vamos ya directamente a usar el servicio web que me dan. Hoy en día, como los navegadores y las velocidades son mucho más rápidas, pues muchas de estas aplicaciones que antes sí que se usaba alguna aplicación de escritorio, como por ejemplo os digo los correos electrónicos, pues ya directamente se hacen en su formato web. Como os digo aquí, el correo electrónico, la transferencia de archivos, el streaming, los servicios de información geográfica son servicios que antes sí que se instalaba el programa y ahora ya directamente vía web podemos acceder a ellos sin ningún problema. Bueno, pues ya tenemos nuestro ordenador configurado, ya sabemos cuál es nuestro dominio para acceder, queremos acceder, por ejemplo, al dominio del colegio, tenemos todo preparado, tecleamos y no pasa nada. Claro, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos que alguien nos provea de ese acceso a Internet. ¿Y quién es ese alguien? Pues son los operadores de telecomunicaciones los que nos van a dar
ese acceso a Internet mediante los routers. Operadores que lógicamente van a tener una tarifa. Normalmente casi todos estos operadores, raro es que alguien nos dé ese acceso a Internet de forma gratuita. Sí que es verdad que cada vez los precios y las condiciones pues, van mejorando, pero el acceso a Internet a día de hoy, aunque sea cada vez un bien más necesario, casi como el agua, pero todavía tenemos que pagar. Ah, normalmente, cuando nosotros vamos a estar en una red, por ejemplo, en nuestra casa, una red doméstica, o por ejemplo la red que tenemos en el colegio, o en algunas determinadas empresas, bien sean grandes, bien sean pequeñas, este acceso lo vamos a realizar a través de lo que se llaman routers domésticos, ¿vale? Que lo que hacen es enlazar con otro router que estará pues, en otro sitio, ¿vale? Ya de una manera más centralizada. A partir de ahí ya luego vamos a acceder a Internet. Claro, dependiendo de cómo se conecten estos routers, o dependiendo del router que tengamos, o dependiendo del tipo de conexión que vayamos a hacer, pues hay diferentes modos de acceso a Internet. En este caso, pues podríamos tener el enlace mediante la fibra FTTH, ¿vale? Se realiza a través de routers directamente mediante fibra óptica, cobre y fibra, ¿vale? Consiste en llevar el cable hasta el edificio y a partir de ahí, pues se hace mediante un cable coaxial. Esto suele suceder muchas veces, casi todas las grandes ciudades, como por ejemplo Madrid, ahora mismo la fibra está muy extendida, pero hay edificios todavía que no tienen la fibra óptica metida, con lo cual es posible que hasta el acceso a la casa vengamos por fibra y de casa, desde el portal, digamos, hasta nuestra casa, pues todavía tengamos un cable de cobre. Acceso mediante ADSL, el cable telefónico de toda la vida, que es un cable de cobre, ¿vale? A través de ahí también podemos acceder a Internet. Hasta hace poco era el método más utilizado para ese acceso a Internet. Mediante las ondas. Claro, entonces todo eso estamos hablando de redes, digamos, que tenemos en casa. Pero cuando vamos con nuestro móvil, pues tenemos las 3G, las 4G, la 4G Plus. Ahora ya tenemos la 5G, ¿vale? Con lo cual también podemos hacer ese enlace mediante ondas. Y luego ya algo más sofisticado que sería, ¿vale? Ondas por satélite, conexión vía satélite, pero esto es para sitios remotos donde no podamos tener un acceso fácil a Internet. Una vez que estamos conectados, podemos tener diferentes maneras de acceder dependiendo del dispositivo que tengamos. Podemos conectarnos por cable. Desde luego que el cable es lo más rápido y lo más seguro. Es decir, ahí no tenemos casi pérdida de velocidad. Pero claro, tiene el inconveniente de que yo para acceder, imaginaos que quiero llevar cable desde donde tenemos el router, normalmente suele ser el salón, hasta una habitación, tendríamos que tirar cable por toda la casa, eso es más costoso. Con lo cual, por eso normalmente lo que hacemos es conectarnos por ondas, por la wifi, por la famosa wifi, que en el colegio muchas veces pues funciona regulín. Claro, el único problema es mucho más práctico porque no requiere cable, es decir, no requiere ninguna obra para poder conectarnos, pero sí que es verdad que se pierde velocidad. Pero bueno, hay que buscar siempre un equilibrio. Habrá momentos en los que sí o sí tengamos que usar el cable, habrá momentos en los que no tengamos ningún problema en usar esa wifi. Y después, lógicamente, por los móviles, pues mediante ondas, las 3G, las 4G o las 5G. Bueno, pues hasta aquí un pequeño repaso de qué es Internet, qué elementos necesitamos y cómo podemos acceder a Internet. Pero no quería concluir yo este tema, bueno, pues sin hacer un poquito de historia de Internet. Claro, la historia de Internet, vosotros habéis nacido ya, vosotros no conocéis la vida sin Internet. Desde pequeñitos habéis usado dispositivos, móviles, tabletas, ordenadores y habéis accedido a Internet. Acceder a Internet es acceder a infinidad de información. Antes la información estaba en otros sitios, estaba pues en las enciclopedias, en los libros. Hoy en día en Internet, a través de los buscadores, a través de la Wikipedia, por ejemplo, tenemos un montón de información. Tenemos también esas enciclopedias en ese sitio. Tenemos información en tiempo real. Sabemos lo que sucede en cualquier parte del mundo casi de manera instantánea. Claro, eso no ha sido así. ¿Pero desde cuándo eso es así? Pues eso es así desde hace relativamente poco tiempo. Para que calculéis más o menos desde que nacisteis vosotros, principios de los años 2000. Si nos vamos un poquito más atrás en el tiempo, cada vez, ¿vale? Internet no hay nada hasta que en los años 80, en los años 90, primeros de los 90, Internet no existía. ¿Cuándo empieza todo esto? Hombre, pues desde luego que tiene que empezar un poquito después de la aparición de los ordenadores, ¿vale? En los años 60, ¿vale? Pues surge la idea de compartir información entre los grandes dispositivos que teníamos. ¿Vale? Surge así esa idea de ARPANET, ¿vale?
para enlazar una red de ordenadores. Es decir, digamos que la primera conexión entre ordenadores, que sería un poco ese intercambio de información, claro, eso no es un Internet, sino era simplemente conectar dos ordenadores para poder intercambiar información, se nos produce en los años 60. Pasamos a los años 70 y sobre todo pues las universidades, las Fuerzas Armadas, sobre todo de Estados Unidos, de Rusia, bueno, pues son los que empiezan un poco a seguir conectando ordenadores para intercambiar información. Ahí también aparecen servicios como Telnet, el FTP, que es el intercambio de ficheros, se establecen los primeros servidores, ¿vale? Claro, es decir, se empiezan a poner un poco, pero daos cuenta que esos avances son muy lentos. Claro, lo primero es que tienen que avanzar los ordenadores, es decir, tiene que avanzar lo que son los dispositivos, porque claro, un ordenador que cabía en una habitación, pues hombre, para el común de los mortales, pues no era bastante útil. Llegan los años 80, ¿vale? Los años 80, sobre todo, aparte de que se dedican a desarrollando las arquitecturas en red, se siguen estableciendo protocolos. ¿Qué sucede sobre todo en los años 80? Bueno, pues la aparición del ordenador personal. Es decir, tanto en este caso Apple, Steve Jobs, como Microsoft revolucionan el mundo de la informática creando ordenadores personales. Es decir, todo el mundo podía empezar a tener ordenadores. Ojo, eran ordenadores que podían hacer muy poquitas cosas, pero ya empezaban a haber ordenadores. Claro, a partir de ahí, el hecho de intercambiar información pues era bastante más apetecible y entonces se buscaban maneras de conectarlos. Llegan los años 80, perdón, los años 90, y se producen grandes avances, sobre todo basados en el concepto del hipertexto, el lenguaje que va a usar Internet, que lo veremos en otro vídeo, en otro tutorial más adelante. Son los que hacen que es el lenguaje que se va a usar, ¿vale? Que va a entender todo el mundo. ¿Para qué? Para enviar la información y que el ordenador que la recibe pues sea capaz de descifrarla y demostrarla a la persona que la ha solicitado. Se desarrolla también la World Wide Web y en el 93, como dice ahí, se desarrolla Mosaic, el primer navegador de Internet basado en hipertextos gráficos. El primer navegador que va a ser Netscape, el antecesor de Mozilla Firefox. No así, no fue Explorer de Microsoft. ¿Vale? En este caso es Firefox. En el siglo XXI, pues el siglo XXI merecerá una presentación aparte todos los desarrollos. Como veis, acabamos el siglo XX. Ya veremos en otra presentación un poquito más en detalle cómo acaba, pero Internet todavía era muy incipiente. La gran revolución se produce en el siglo XXI con la aparición de la Web 2.0. Todos estos servicios que hemos visto en este tema que hacemos en Internet surgen en el siglo XXI. Nace Escape, se desarrolla mucho más Google, aparecen las redes sociales, esa web 2.0 enseguida se transforma en la web 3.0 y en la 4.0, se sigue avanzando y digamos que Internet empieza a ser un poco lo que hoy en día conocemos. Como veis, lo que ha sucedido, por ejemplo, en los 20 años que llevamos del siglo XXI, no sé, tuvieron que pasar 40 años en el siglo XX para poner un peldaño. El resto de los peldaños han puesto de una manera muchísimo más rápida en el siglo XXI. ¿De acuerdo? Bueno, pues este simplemente es un pequeño esbozo de un poco de la historia de Internet. Nace en los 80, se va desarrollando poquito a poco a lo largo de los 70, de los 80, de los 90 del siglo XX. Y ya en el siglo XXI es cuando explota, digamos, todo el mundo de Internet y todos los servicios que tenemos. Bueno, pues esta es este es el primero de los vídeos que que vais a ver en esta parte del curso sobre Internet. Está básicamente focalizado en Internet. Espero que al menos os haya quedado algunos conceptos que a lo mejor tenéis dudosos que os hayan quedado claros. Y en los siguientes vídeos pues veremos qué lenguaje se usan, qué es eso de la web 2.0 y hacia dónde vamos, ¿vale? Hacia dónde vamos en la web. Pues nada, mucho ánimo. Hasta luego.